Capítulo 2. Nunca fuimos una pareja como las otras. De recién casados íbamos juntos a todas partes. A veces las reuniones eran de puros hombres. Andrés llegaba conmigo y se metía entre ellos abrazándome. Casi siempre sus amigos venían a la casa de la 9 Norte. Era una casa grande para nosotros dos. Una casa en el centro, cerca del Zócalo, la casa de mis papás y las tiendas. Yo iba a pie a todos lados y nunca estaba sola. En las mañanas salíamos a montar a caballo. Íbamos en el Ford de Andrés hasta la Plaza del Charro, donde guardaban nuestros caballos. Al día siguiente de la boda me compré una yegua colorada a la que llamé Pesadilla. El suyo era un potro llamado Al Capone. Andrés se levantaba con la luz, dando órdenes como si fuera yo su regimiento. No se quedaba acostado ni un minuto después de abrir los ojos. Luego brincaba y corría alrededor de la cama repitiendo un discurso sobre la importancia del ejercicio. Yo me quedaba quieta, tapándome los ojos y pensando en el mar o en bocas riéndose. A veces me quedaba tanto tiempo que Andrés volvía del baño en el que se encerraba con el periódico y gritoneaba: «Órale, huevoncita, ¿qué haces ahí pensando como si pensaras? Te espero abajo, cuento hasta 300 y me voy». Iba del camisón a los pantalones como una sonámbula. Me peinaba con las manos. Pasaba frente al espejo abrochándome la blusa y me quitaba una lagaña. Después corría por las escaleras con las botas en la mano. Abría la puerta y ahí estaba él. 298, 299. «Otra vez no te dio tiempo de ponerte las botas, vieja lenta», decía subido en el Ford y acelerando. Yo metía la cabeza por la ventana, lo besaba y lo despeinaba antes de brincar al suelo y dar la vuelta para subirme junto a él. Había que salir de la ciudad para llegar a la Plaza del Charro. Ya estaba el sol tibio cuando el mocito nos traía los caballos. Andrés se montaba de un salto sin que nadie lo ayudara, pero antes me subía en Pesadilla y le acariciaba el cuello. Todo por ahí era campo, así que nos salíamos a correrlo como si fuera nuestro rancho. No se me ocurría entonces que sería necesario tener todos los ranchos que tuvimos después. Con ese campito me bastaba. A veces Al Capone salía disparado rumbo a no sé dónde. Andrés le soltaba la rienda y lo dejaba correr. Los primeros días yo no sabía que los caballos se imitan y me asustaba cuando Pesadilla salía corriendo como si yo se lo hubiera pedido. No podía sostenerme sin golpear la silla con las nalgas a cada trote. Me salían moretones. En las tardes se los enseñaba a mi general, que se moría de la risa. «Es que las azotas contra la silla, apóyate en los estribos cuando corras». Oía sus instrucciones como las de un dios. Siempre me sorprendía con algo y le daban risa mis ignorancias. «No sabes montar, no sabes guisar, no sabes coger. ¿A qué te dedicaste tus primeros 15 años de vida?», preguntaba. Siempre volvía a la hora de comer. Yo entré a clases de cocina con las hermanas Muñoz y me hice experta en guisos. Batía pasteles a mano como si me cepillara el pelo. Aprendí a hacer mole, chiles en nogada, chalupas, chile alote, pipián, tinga, un montón de cosas. Éramos 12 alumnas en la clase de los martes y jueves a las 10 de la mañana. Yo la única casada. Cuando José Muñoz terminaba de dictar, Clarita, su hermana, ya tenía los ingredientes sobre la mesa y nos repartía el quehacer. Lo hacíamos por parejas. El día del mole me tocó con Pepa Ru García, que pensaba casarse pronto.
Mientras meneábamos el ajonjolí con unas cucharas de palo, me preguntó: ¿es cierto que hay un momento en que uno tiene que cerrar los ojos y rezar un Ave María? Me reí. Seguimos moviendo el ajonjolí y quedamos en platicar en la tarde. Mónica Espinosa freía las pepitas de calabaza en la hornilla de junto y se invitó ella misma a la reunión. Cuando todo estuvo frito hubo que molerlo. Nada de ayudantes, decían las Muñoz. Están muy difíciles los tiempos, así que más les vale aprender a usar el metate. Nos íbamos turnando. Una por una pasamos frente al metate a subir y bajar el brazo sobre los chiles, los cacahuetes, las almendras, las pepitas, pero no conseguimos más que medio aplastar las cosas. Después de un rato de hacernos sentir idiotas, Clarita se puso a moler con sus brazos delgados, moviendo la cintura y la espalda, entregada con frenesí a hacer polvito los ingredientes. Era menuda y firme. Mientras molía se fue poniendo roja, pero no sudó. «¿Ven? ¿Ya vieron?», dijo al terminar. Mónica empezó un aplauso y todas la seguimos. Clarita caminó hasta el trapo de cocina que colgaba de un gancho junto al fregadero y se limpió las manos. No sé cómo se van a casar, donde estén igual de ignorantes en lo demás. Acabamos como a las 3 de la tarde, con los delantales pringados de colorado. Teníamos mole hasta en las pestañas. El pavo se repartió en 14 y cada quien salió con un plato de muestra. Cuando llegué a casa, Andrés estaba esperándome con un hambre de perro callejero. Enseñé el mole, le puse ajonjolí de adorno y nos sentamos a comerlo con tortillas y tragos de cerveza. No hablábamos. De repente, a mitad de un bocado nos hacíamos un gesto y seguíamos comiendo. Cuando él dejó su plato tan limpio que se veían los dibujos azules de la talavera, dijo que dudaba mucho que yo hubiera hecho ese guiso. Lo hicimos entre todas. Entre todas las Muñoz lo han de haber hecho, dijo. Me dio un beso y volvió a la calle. Yo fui a buscar a Pepa y a Mónica en los portales. Cuando llegué ya estaban ahí. Mónica llorando porque Pepa le había asegurado que si alguien le daba un beso de lengua le hacía un hijo. Adriana ayer me dio uno de esos cuando se distrajo mi mamá, decía entre sollozos. Lo que hice fue llevarlas con la gitana del barrio de la Luz. A mí no me iban a creer nada. Cuando les pregunté si sabían para qué servía el pito de los señores, Pepa dijo: ¿no para hacer pipí? Fuimos con la gitana y ella les explicó. Las sobó con un huevo y las hizo morder unas ramitas de perejil. Después nos leyó las manos a las 3. A Pepa y Mónica les aseguró que serían felices, que tendrían 6 hijos una y 4 la otra, que el marido de Mónica iba a estar enfermo y que el de Pepa nunca sería tan inteligente como ella. Pero es rico, dijo Mónica. Riquísimo, niña, eso ni quien se lo quite. Cuando yo extendí la mano, acarició el centro de mi palma y metió los ojos en ella. «Ay, hija, qué cosas tan raras tienes tú aquí». «Dígamelas», pedí. «Otro día, ahora ya es muy tarde, ya me cansé. ¿Venías a que instruyera yo a estas? Pues ya está, váyanse». «Díganle», pidieron Pepa y Mónica mientras yo seguía extendiendo la mano que ella había soltado. Entonces se acercó, volvió a mirarla, volvió a sobarla. «Ay, muchacha, es que tú tienes muchos hombres aquí», dijo. «También tienes muchas penas. Ven otro día, hoy debo de estar viendo mal. Así me pasa a veces». Soltó la mano y nos fuimos a comer una torta de meche. «A mí me gustaría tener una mano tan interesante como la tuya», dijo Pepa mientras caminábamos por las 3 Oriente rumbo a su casa.
En la noche, acostada junto a mi general, acaricié su panza. Ahorita yo lo quiero, pensé. ¿Quién sabe después? Me contestó con un ronquido. Como a la semana invitamos a un amigo a probar los muéganos que hice con las Muñoz. Estábamos tomando el café cuando llegaron unos soldados con orden de aprehensión en contra de Andrés. Era por homicidio y la firmaba el gobernador. Andrés la leyó sin hacer ningún escándalo. Yo me puse a llorar. ¿Cómo que te llevan? ¿A dónde te llevan? Tú no has matado a nadie. No te preocupes, hija, vuelvo en un rato, dijo, y le pidió a su amigo que me acompañara. Voy a pedir una explicación. Seguramente hay un error. Me sobó la cabeza y se fue. Cuando cerró la puerta volví a llorar. Que se lo llevaran era una humillación peor que una patada en la cara. ¿Cómo iba a ver a mis amigas? ¿Qué les iba a decir a mis papás? ¿Con quién me iba a acostar? ¿Quién iba a despertarme en las mañanas? No se me ocurrió otra cosa que correr a la iglesia de Santiago. Me habían contado la llegada de una Virgen nueva capaz de cualquier milagro. Me arrepentí de todas las misas a las que había faltado y de todos los viernes primeros con los que no había cumplido. Santiago era una iglesia oscura, con santos en las paredes y un altar dorado y resplandeciente. Allí, hasta arriba, estaba una virgen con un niño tocándole el corazón con una mano. A las 6 se rezaba el rosario. Me hinqué hasta adelante para que la Virgen me viera mejor. Estaba llena la iglesia y temí que mi asunto se perdiera entre la gente. A las 6 en punto, el padre llegó frente al altar con su enorme rosario entre las manos. Era joven, tenía los ojos grandes, se le empezaba a caer el pelo. Su voz sonaba tan fuerte que se oía por toda la iglesia. Los misterios que vamos a considerar son los misterios gozosos. En el primer misterio, la Anunciación. Padre nuestro que estás en los cielos, empezó. Yo iba contestando los Padres Nuestros, las Aves Marías y la jaculatoria con un fervor que no tuve ni en el colegio. Por dentro decía, cuídamelo, Virgencita, devuélvemelo, Virgencita. Al terminar cada misterio, el órgano que estaba en el coro tocaba los primeros acordes de una canción que todos sabían. Entonces el padre llevaba la voz y la gente cantaba dirigida por él. Después de la letanía aparecieron 2 acólitos con incensarios. Los llenaron y empezaron a moverlos de atrás para adelante en dirección a la Virgen. Todo se fue llenando de un humo plateado. Nuestra Señora del Sagrado Corazón, rogad por nosotros, cantaban todos. Por el pasillo del centro varias mujeres se arrastraban de rodillas hasta el altar, con los brazos en cruz. 2 lloraban. Pensé que debía estar entre ellas, pero me dio vergüenza. Si tenía que llegar a eso para que saliera Andrés, seguro que no regresaría. Mientras la gente imploraba una y otra vez el mismo Nuestra Señora del Sagrado Corazón, las mujeres se iban acercando al altar. Arrecié mis súplicas. Hablé bajito mirando a la Virgen tan tranquila, dueña de su corona y de nosotros que la mirábamos desde abajo. Ella no nos veía, tenía los párpados bajos, ninguna edad, ninguna preocupación. De repente el órgano dejó de sonar y el padre, abriendo los brazos y haciendo una cruz con cada mano, dijo: Acordaos, oh Nuestra Señora del Sagrado Corazón, del inefable poder que vuestro divino Hijo os ha dado sobre su corazón adorable. Llenos de confianza en vuestros merecimientos, venimos a implorar vuestra protección, oh Tesorera Celestial del Corazón de Jesús. Ya no me acuerdo cómo seguía, pero llegaba hasta un momento en que uno tenía que pedir el favor por el que se iba. Se oyó un enorme susurro.
De todas partes salió el rumor de un montón de bocas. Yo también susurré. Que regrese Andrés, que no lo encierren, que no me deje sola. No, no podemos salir desairados, entraron todas las voces cuando entró la del padre. Los brazos en cruz se extendieron por la iglesia. La gente se iba acercando al altar y me aplastaban contra él. El órgano tocó el Adiós, oh madre. Todos cantábamos. Los corazones laten por vos 1,000 veces adiós, adiós. Cuando de atrás empezaron a llegar gritos. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! Unos gendarmes entraron por el pasillo y a empujones se abrieron paso hasta el altar. Mareada por la gente y el incienso, pude oír cuando uno de ellos le dijo al cura: «Tiene usted que venir con nosotros, ya sabe la razón, no haga escándalo». El órgano siguió tocando. «¿Me van a permitir que termine?», dijo el padre. «Voy a dar la bendición con el Santísimo y después los acompaño a donde quieran». El tipo lo dejó levantarse del reclinatorio y caminar hasta el sagrario como si no tuviera miedo. Pensé que sería la confianza en su Virgen. Abrió el sagrario y sacó la hostia grandísima entre 2 cristales. Un acólito le acercó la custodia de oro y piedras rojas. Él la abrió, colocó la hostia en medio y se volvió hacia nosotros. Todos nos persignamos y el órgano siguió tocando hasta que el padre bajó los escalones y se metió en la sacristía. Fui tras él, solo pude llegar a la puerta, pero lo vi quitarse la estola y ponerse un sombrero. Los soldados no lo tocaron, él lo siguió. Con eso tuve para perder la confianza en la Virgen del Sagrado Corazón. Esa noche me metí en la cama temblando del miedo y del frío, pero no fui a la casa de mis papás. Conversé un rato con Chema, nuestro amigo, que había estado dando vueltas para investigar. Andrés estaba acusado de matar a un falsificador de títulos que se vendían a profesores del ejército. Se decía que lo había matado porque el de la idea de falsificar y el jefe de todo el negocio era él, y que cuando la Secretaría de Guerra y Marina descubrió los títulos apócrifos y dio con los dibujantes, Andrés tuvo miedo y se deshizo del que lo conocía mejor. Chema dijo que eso era imposible, que mi marido no iba a andar matando así porque sí, que no tenía negocios tan pendejos, que lo que sucedía era que el gobernador Pallares lo detestaba y quería acabar con él. No entendí por qué lo detestaba si le había ganado. El poderoso era él. ¿Para qué ensañarse con Andrés, que ya bastante tenía con haber perdido? Al día siguiente los periódicos publicaron su foto tras las rejas. Yo no me atrevía a salir de la casa. Estaba segura de que en la clase de cocina nadie me hablaría, pero me tocaba llevar los ingredientes para el relleno de los chiles en nogada y no pude faltar. Llegué a las 10:30 con cara de insomne y con duraznos, manzanas, plátanos, pasitas, almendras, granadas y jitomates en una canasta. La cocina de las Muñoz era enorme. Cabíamos 20 mujeres sin tropezarnos. Cuando llegué ya estaban ahí las demás. «Te estamos esperando», dijo Clarita. «Es que no hay pretexto que valgan. De las mujeres depende que se coman el mundo y eso es un trabajo, no un juego. Ponte a picar toda esa fruta. A ver, niñas, ¿quién hace grupo aquí?» Solo Mónica, Pepa y Lucía Maurer se acercaron. Las demás me veían desde atrás de la mesa. Hubiera querido que dijeran que Andrés era un asesino y que ellas no trataban con su mujer, pero en Puebla no eran así las cosas. Ninguna me dio la mano, pero ninguna me dijo lo que estaba pensando. Mónica se paró junto a mí con su cuchillo y se puso a picar un plátano despacito
mientras me preguntaba por qué se habían llevado al general y si yo sabía la verdad. Lucy Maurer me puso la mano en el hombro y después comenzó a pelar manzanas que sacaba de mi canasta. Pepa no podía dejar de morderse las uñas. Entre mordida y mordida regañaba a Mónica por hacerme tantas preguntas, y en cuanto logró que suspendiera su interrogatorio me dijo: ¿Tuviste miedo en la noche? Un poco, le contesté sin dejar de picar duraznos. Cuando salimos de la casa de las Muñoz, me quedé parada a media calle con mi plato de chiles adornado con perejil y granada. A mis amigas las recogieron a las 2 en punto. No les hagas caso, dijo Mónica antes de subirse al coche en que la esperaba su madre. Fui a la casa caminando. Abrí la puerta con la llave gigante que tenía siempre en la bolsa. ¡Andrés!, grité. Nadie me contestó. Puse el plato de chiles en el suelo y seguí gritando. ¡Andrés! ¡Andrés! Nadie me contestó. Me senté en cuclillas a llorar sobre la nogada. Estaba de espaldas a la puerta, mirando entre lagrimones lo verdes que se habían puesto mis plantas del jardín, cuando el cerrojo tronó exactamente como lo hacía sonar Andrés. «¿Así que estás llorando por tu charro?», dijo. Me levanté del suelo y fui a tocarlo. El sol de las 3 de la tarde pegaba en los cristales y sobre el patio. Me quité los zapatos y empecé a desabrocharme los botones del vestido. Metí las manos en su camisa, lo jalé hasta el pasto del jardín. Ahí comprobé que no le habían cortado el pito. Luego me acordé de los chiles en nogada y salí corriendo por ellos. Nos lo comimos a bocados rápidos y grandes. «¿Por qué te llevaron y por qué te devolvieron?», pregunté. «Por cabrones y por pendejos», dijo Andrés. Al día siguiente salió en el periódico que el cura de Santiago tenía 2 años de cárcel por organizar una manifestación contra la ley de cultos y que el general Andrés Asensio había quedado libre y recibido las debidas disculpas tras probar su absoluta inocencia en el caso de la muerte de un falsificador de diplomas. Ya no quise volver a la clase de cocina. Cuando Andrés me preguntó por qué ya no iba, terminé contándole las miradas y los modos que padecí. Me jaló hacia él, me dio una nalgada. «Qué buena estás», dijo. «Espérate a que yo mande aquí».